Vamos a seguir profundizando el contenido de los momentos, agregando una de las medidas estadísticas que tuvieron que darle algo de atención en estadística 1, que es las medidas de dispersión, específicamente la varianza, como medida por excelencia de dispersión. De todas maneras, por si acaso no se recuerdan de las medidas de dispersión, eran indicadores estadísticos a nivel descriptivo que permitían entender qué tan diferentes eran los distintos datos o qué tantos de los datos que uno tenía en el conjunto se diferenciaban de la media, ¿sí? Cuánto era la desviación. De hecho, habían varias medidas de dispersión que uno puede utilizar, como el rango. El rango era el dato máximo menos el dato mínimo, para ver qué tanta amplitud tenía los valores de la data. Luego se hablaba de las desviaciones, ¿no? De la desviación que tiene una variable x sub 1, un dato x sub i, con respecto a su media, suponiendo que la media es mu. Pero si se acuerdan, si sumaban todas esas desviaciones con respecto a la media, eso siempre les iba a dar cero, por lo tanto no iba a ser una referencia para poder hacer el cálculo. Y eso se debía a que algunos valores negativos se compensaban con los positivos, entonces hablaban de que había una diferencia, una dispersión absoluta, utilizando el valor absoluto. Pero al final trabajar con el valor absoluto iba a ser complicado y por ende ahí se llegaba a una alternativa que era la de la suma de los desvíos cuadrados. Y ustedes saben que perfectamente agarrando la suma de los desvíos cuadrados y promediándolas entre el número de datos se iba a tener la varianza. ¿Sí? Y había una diferencia entre la varianza poblacional, que sería esta, con la varianza muestral o cuasi varianza, que era restarle 1 a ese valor. De todas maneras, esos detalles de los indicadores lo deberían ver y las diferencias que hay entre muestral y poblacional, eso lo ven en estadística 3. Sin embargo, me interesa que estén al tanto de que estamos hablando con medidas de dispersión. Y recuerden que la raíz de la varianza es la desviación típica, standard deviation en inglés. ¿Sí? De todas maneras, eso lo han visto en las prácticas de R. Pero vamos a ver qué significa a nivel de probabilidad. Recuerden que al final estos indicadores son poblacionales en esta materia. Estamos enfocándonos en la población, en la variable aleatoria. Entonces vamos a ver cómo se representa eso en una variable aleatoria. Tenemos que sea x una variable aleatoria hasta que el segundo momento, ¿sí? Ordinario existe. Se define como varianza de la variable x al momento central de segundo orden, del cual se denota como el siguiente. Es decir, fíjense, la varianza de x no es más que el valor esperado de x menos la esperanza de x al cuadrado, que a nivel de estadística descriptiva es similar porque es la suma de los desvíos cuadrados con respecto a la media, ¿sí? Pero hay algo más importante. Este indicador es a su vez el segundo momento de orden central. Sí, es un momento. Al final ustedes pueden hallar las varianzas como si fuese un momento de la variable aleatoria. ¿Sí? Sea x una variable aleatoria, entonces podemos reescribir la varianza en función de los momentos ordinarios, donde tenemos el momento ordinario de segundo orden, el m2, y tenemos a la media al cuadrado, que es el momento ordinario de orden 1 al cuadrado. ¿Sí? Esto lo pueden demostrar al desarrollar el producto notable acá. Se los recomiendo que lo hagan. Y con eso verificamos que tenemos una forma adicional de cómo calcular la varianza. Les digo, normalmente se va por esta vía, es más rápida que estar calculando los desvíos. Si los desvíos tienden a ser las integrales más complicadas cuando están trabajando con variables continuas, por ejemplo. Propiedades de la varianza. Sean x y y variables aleatorias cuyas varianzas existen, se hace una constante cualquiera. Entonces tenemos que, si x y y son independientes, ¿sí? Entonces la varianza de x más menos y es igual a la varianza de x más la varianza de y. Es decir que si sumamos variables aleatorias, si hallamos la varianza de una suma de variables aleatorias y esas variables aleatorias son independientes, eso es igual a sumar las varianzas. Y estoy diciéndolo, tienen que ser independientes. Ya ustedes conocen perfectamente qué significa independencia a nivel probabilístico. Tiene que cumplirse eso, inclusive en las variables aleatorias. La varianza de una constante va a ser siempre 0, eso lo deberían saber por estadística 1. La varianza de una constante por la variable aleatoria es la constante al cuadrado por la variable aleatoria.
La varianza de la suma de la variable aleatoria más una constante es la varianza de la variable aleatoria. Esto se debe a que la constante es independiente de la variable aleatoria. Y entonces, como es la varianza de una suma, se separan los sumandos, ¿no? Se suman las varianzas. Pero la varianza de una constante ya sabemos que es cero. Entonces queda nada más la varianza de x. Las otras propiedades que faltan serían que la esperanza de x menos c al cuadrado, es decir, la esperanza del desvío de x con respecto a c, es mínima cuando cuando esa constante c es la esperanza, ¿sí? Entonces quiere decir que el menor indicador o el indicador más específico, de menor valor, ¿sí? Para entender la dispersión de la variable aleatoria de x va a ser su media. Por eso es que se justifica que sea el desvío con respecto a la media. Es la medida mínima de dispersión. Tratamos de no sobreestimar la dispersión. Si x1, x2, xn son variables aleatorias independientes, entonces tenemos lo siguiente: se aplica lo de la suma de las varianzas, y además recuerden que una constante se puede sacar del operador varianza elevado al cuadrado, ¿sí? Y algo súper importante y clave: la varianza siempre es positiva. Es al final una variable aleatoria, es una esperanza que viene de una variable que siempre va a ser positiva, porque está siempre elevada al cuadrado, ¿sí? Cada uno de sus valores. Entonces va a ser positiva, porque los valores son siempre positivos y las probabilidades son siempre positivas, ¿sí? Que quede claro eso y que es una referencia para los ejercicios.